Entonces ahí tenemos la gradiente magnética. Si ponemos entonces una bobina A caudal a los pies del paciente, ¿ya? Y hacemos pasar corriente continua en sentido del campo magnético principal, ¿no es cierto?, que va hacia cefálico, este campo magnético que crea esta bobina se va a sumar al campo magnético principal. A medida que nos alejamos de este campo magnético, de esta bobina A, nos vamos alejando hacia el craneal, ¿ya? Este campo magnético producido por la bobina A cada vez se va haciendo menor, ¿ya? Entonces eso quiere decir que va variando el campo magnético según la distancia. En esta variación, con la distancia, puede ser reforzada con una bobina en el otro extremo, en este caso en el extremo cefálico, ¿ya? Va a ser la bobina B, por donde va a pasar corriente continua, pero en sentido contrario al campo magnético principal. Donde ¿qué se va a producir? Una recta de forma vectorial del campo magnético B, y por eso se va a formar esta famosa gradiente. Establecido este gradiente, los hidrógenos, los protones o los núcleos, ¿ya?, sobre el plano perpendicular al gradiente recibirán el mismo campo magnético y la misma frecuencia de apreciación, tal cual como sale ahí, ¿ya? Ese espacio va a ser todo igual. Entonces, para lograr una excitación selectiva por planos, se establece una gradiente magnética. Estos son variaciones lineales, como habíamos dicho anteriormente, del campo magnético principal, las que son producidas por estas bobinas especiales que van tanto en cefálico y en caudal, que son adicionales y que recorren corrientes continuas y en sentido contrario. Entonces, esta gradiente magnética, vamos a generar un gradiente magnético donde el pulso de radiofrecuencia no es el que varía, sino que el que varía es el gradiente. Y lo que va a producir que todos los núcleos precesen de forma distinta, ¿se fijan? Sí. Unos más rápidos y hacia acá más lentos, ¿sí? Según la gradiente que tenemos ahí. Entonces, para excitar selectivamente un plano, solo se debe emitir una radiofrecuencia a la frecuencia de precisión adecuada. Para obtener imágenes en otro plano, solo debemos cambiar la frecuencia de emisión, nada más que eso. Entonces, en este ejemplo, a la intensidad del campo magnético principal, los fotones van a procesar a 42.000 Hz aproximadamente, ¿ya? Entonces, si agregamos un gradiente en GZ, en cada punto se suma vectorialmente al campo magnético principal, tal cual como va apareciendo ahí, ¿ya? El valor del campo magnético en cada punto está representado por el valor de las coordenadas respecto a la recta del GZ. Vean que el GZ es este que está aquí, ¿no es cierto? Por efecto del gradiente sobre agregado, la frecuencia de precisión se incrementa entre 1 y 256 Hz. 1 y 256 Hz. ¿Ya? Por la gradiente que tenemos acá arriba. Por tanto, habrá protones que van a procesar a 42.001, 42.002, 42.003 y así sucesivamente hasta los 42.256 Hz. ¿Sí? Por la gradiente que tenemos acá arriba. ¿Se entiende? Sí. Menos mal porque estuve hasta la hora del níspero tratando de hacer estos dibujos. La dirección del gradiente, digo. ¿Sí, pero va a ser 256? No, puede ser más, todo va a depender de... O sea, puede ser más. Pero... Entonces, la dirección del gradiente, la dirección del plano, siempre va a ser perpendicular al plano que vamos a elegir, ¿ya? Y se representa como el GZ, el gradiente en el eje Z. Una vez establecido este gradiente magnético, GZ, durante la excitación de los spins, ¿ya?,
se envía un pulso de radiofrecuencia a la frecuencia de precisión correspondiente al centro del plano, o sea, ahí. Oiga, no me falta el terremoto. Entonces, tenemos la radiofrecuencia que se envía al paciente, activamos ese sector, excitamos ese sector y vamos a tener ahí un grosor de corte o un corte, digamos, ¿ya? Entonces, por lo tanto, para seleccionar el plano de corte, basta solamente con ajustar el pulso de radiofrecuencia. Nada más que eso. O sea, manejando esto, nosotros sabemos si el plano lo queremos más hacia caudal o más hacia fácil. El ancho de banda, que es ese grosor que muestra ahí con líneas negras, ¿ya? De este pulso que yo estoy dando, implica la excitación de los núcleos de un grosor específico en Z. ¿Sí? O sea, esta radiofrecuencia que yo estoy dando acá es específico para un grosor en el eje Z. ¿Sí? Pero ¿cómo puedo seleccionar el grosor de corte del plano? ¿De qué forma yo puedo llegar de lo que vimos ahora, o sea, lo que vimos hacer recién, a esto, a un grosor de corte? ¿Ya? Porque vimos ahí que elegimos este sector para estimular. Pero ese sector, ¿cómo nosotros nos podemos tomar una imagen de 10 milímetros o 20 milímetros de grosor? Tenemos que hacer los cortes más finos. ¿Cómo lo podemos hacer? Para esto van a existir dos formas. ¿Ya? Primero, la primera forma es variando el rango de frecuencia del pulso a radiofrecuencia. ¿Ya? O sea, la radiofrecuencia la voy ampliando el ancho de banda o disminuyendo el ancho de banda. ¿Ya? O variando la gradiente magnética. ¿Ya? O sea, variando esa curva. ¿Sí? Haciéndola pendiente más grande o haciéndola más plana. ¿Ya? Entonces, variación del pulso a radiofrecuencia. Ahora se resulta el bonito. Cuanto más amplio sea el rango de frecuencia que yo le estoy dando aquí, más grueso va a ser el corte. ¿Ya? Entonces, el grosor de corte al enviar un pulso de radiofrecuencia, por ejemplo, de 64 a 64,5 Hz o MHz, es menor respecto al grosor de corte resultante. ¿Ya? ¿Se entiende? No. Si yo, a ver, si mando una señal de ¿cómo explico de otra forma? Como yo estoy variando la radiofrecuencia, estoy mandando una radiofrecuencia de 64, pues entonces el primer corte va a ser de entre 64 y 65 MHz, ¿no es cierto? Pero si yo a ese ancho de banda yo le pongo de 64 a 64,5, solamente voy a estar tomando ese grosor de corte, el que está en rojo. Entonces se reduce el grosor de corte, ¿sí? Solamente variando la radiofrecuencia. Ahora, ¿qué pasa si yo varío la gradiente magnética? Si se mantiene la misma amplitud, pulso de radiofrecuencia, esto no se cambia, queda tal cual como está ahí. Al aumentar la gradiente magnética, aumentar la pendiente, no se produce ahí, ¿ya? ¿Y qué va a pasar? De G1 a G2, ¿ya? Se va a disminuir el grosor del plano de corte tomográfico. Entonces, G1 es el rojo, ¿no es cierto? Van a ver de que tiene una línea, no sé, no alcanza el color, pero una línea media calipso, rojo, el grosor de corte. Y si yo lo que hago es aumentar esa pendiente, el corte se achica, ¿se entiende? ¿Ah? Mira, el rojo es de la gradiente principal, es con la que nosotros empezamos un corte, ¿cierto? Nosotros dijimos que vamos a querer, necesitamos un corte más fino todavía.
lo que hicimos es mover esta gradiente y darle una pendiente un poquito más alta. Entonces lo que hace, manteniendo esta radiofrecuencia, lo que hace es ese movimiento, la distancia de aquí a acá se achica en relación a la que está en fucsia. ¿Se entiende? Y ahí el corte es más fino. Por eso está la diferencia en este Z. Z1, Z2. ¿Sí? ¿Se entiende? Se logró. Entonces, al variar la intensidad del campo magnético, manteniendo la frecuencia, la radiofrecuencia, ¿ya? Se obtiene un corte más fino con un campo magnético de menor intensidad. ¿Ya? ¿Sí? Por lo tanto, el grosor de corte se puede modificar de dos formas. Ya voy. Cambiando el ancho de banda con la amplitud del pulso de radiofrecuencia, o modificando el gradiente magnético, variando la pendiente del campo magnético respecto de Z. ¿Ya? Creo que esa pendiente no tiene un límite de inclinación. O sea que mientras más fino tú lo pongas, es cuando está el play, mientras más fino tú lo quieras, más pendiente hay. ¿Sí? Hasta llegar a un límite en que no te va a entregar imagen porque no se puede inclinar más la pendiente. Sí, o sea, generalmente mientras más fino es el corte, más extenso es el examen. ¿Ya? Entonces, en resonancia generalmente lo más fino que se llega para que sea un límite de tiempo aceptable son alrededor de los 3 milímetros de grosor. Eso es como lo más fino para tener un examen aceptable en el tiempo. ¿Ya? Entonces, bueno, cambiando la ancho banda o cambiando la gradiente, ¿no es cierto? Entonces vemos que la gradiente, la gradiente, tenemos un grosor de corte y si se cambia, y se va a cambiar solo, ahí vamos a tener otro grosor de corte porque la distancia disminuye. ¿Ya? Entonces la forma habitual es mantener la amplitud del pulso, la frecuencia y variar solamente la gradiente. Entonces el valor máximo alcanzable por los gradientes fija el grosor mínimo de corte. ¿Ya? Entonces, los gradientes magnéticos de selección del plano tomográfico, ¿ya? O el gradiente de selección de corte, se activan únicamente durante la excitación, o en el primer pulso de la secuencia que nosotros estemos usando. ¿Ya? Y estos se quitan de forma muy rápida, ¿ya? Para poder nosotros obtener la siguiente relajación. ¿Sabes cómo se emite el pulso a radiofrecuencia, se obtiene la gradiente, automáticamente se desactiva esa gradiente y después viene el pulso 180 y se obtiene el eco? ¿Sí? Sí. Y después viene la otra y así sucesivamente se lleva. ¿Ya? El tiempo para producir y recoger la señal de eco es súper corto, como dice ahí, son 30 milisegundos en relación al tiempo entre los pulsos de 0,6 segundos. La entrada y salida de estas gradientes se realiza solamente en milisegundos, o sea, es nada. ¿Ya? Y este espacio, que es el espacio muerto, que yo les decía que es entre el eco y el TR que viene, ¿ya? Se puede aprovechar para excitar y recoger más ecos todavía. ¿Cómo? Enviando más pulsos. Enviando más pulsos de 180. ¿Ya? Y alrededor más o menos un TR de 0,6 segundos podríamos más o menos hacer 20 cortes aproximadamente. ¿Ya? Entre aquí y acá, 20 cortes. Sí. A lo mejor no va mucho la pregunta, pero como dijo de lo del pulso de 180, ¿acá va a tener algún límite? Porque me acuerdo que usted dijo que tenía un límite. Sí, pero todo el límite. ¿de cuánto? Por ejemplo, aquí dice, en teoría, en los 600 milisegundos, que son 0,6 segundos, vamos a poder tener 20 cortes. ¿Ya? Estos pueden ser, no sé, 19 pulsos de 180 más. ¿Ya?
cuando los gradientes de selección están activados por muy poquito tiempo durante la relajación del plano, y dentro del mismo TR se pueden activar otros planos dando esta técnica, que es la multiplanar o multidireccional. ¿Para qué nos sirve esto? Principalmente para este tipo de imágenes, son de las columnas. ¿Se acuerdan que vimos en el taller? Que vimos que de repente veíamos los procesos espinosos no del cuerpo vertebral que nosotros estábamos viendo, sino que era el de más arriba, el de más abajo. Debido a que con esto, con esta técnica multiplanar que nos da este equipo, o que nos da la resonancia, podemos hacer cortes oblicuos. ¿Ya? Y podemos seguir y hacer estudios de los espacios de los dígitos vertebrales. ¿Ya? Obviamente, eso que está ahí va a quedar en artefacto, y lo vamos a ver más adelante para ese artefacto, pero se puede lograr eso. ¿Ya? Así como la selección del plano se realiza durante la excitación, la dimensión de la zona visualizable, el FOV, se determinará durante la relajación, admitiendo que en la antena receptora tan solo la señal de los voxeles y la señal de interés. Esto te va a permitir obtener imágenes de campo de visión de cualquier punto que esté fuera del isocentro del imán. O sea, quiere decir, si yo pongo un FOV, estoy haciendo la muñeca y el FOV va de aquí, aquí y aquí, solamente la muñeca, muy acotada la muñeca. A pesar de que yo voy en el equipo, pongo al paciente, lo llevo al cero, que es el isocentro del imán, ¿no es cierto? Y empiezo a obtener las imágenes, además el equipo es capaz de dar una imagen que está fuera del FOV para darme una ubicación dentro del espacio. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si yo hago el FOV muy cerrado, igual voy a tener imagen del resto. ¿Sí? O incluso lo que hace, por ejemplo, es que si yo tengo, en el caso de la misma muñeca, el isocentro está, yo trato de llevar la muñeca al isocentro, ¿no es cierto? Pero al llevar el brazo hacia adelante en posición Superman, igual que en el escáner, al fin y al cabo el brazo no me va a quedar en el medio, sino que se me va a quedar un poquito más hacia afuera. El FOV siempre yo lo puedo llevar tanto del centro hacia cualquier lado. ¿Entiendes? Que es desplazar el isocentro hacia donde esté la estructura. ¿Sí? Eso es. Entonces, como sabemos también, existen 3 pares de bobinas que son las que crean el gradiente, ¿no es cierto? Y las vimos y las estudiamos para esta prueba. Que se ubican en diferentes direcciones del espacio y permiten efectuar corte axial y coronales digitales. O la mezcla de ellos va a generar los cortes oblicuos. ¿Sí? Entonces tenemos bobinas, que es la bobina 1, que es la crema caudal, que proporciona planos más transversales, me gusta más la palabra axial. Así tenemos claro que es axial. Colocando una bobina en la parte anterior, ¿ya? Que es esa, y posterior del paciente, vamos a establecer una gradiente magnética antero-posterior. Por lo tanto, nos va a proporcionar imágenes coronales. Y cuando sea la gradiente de derecha a izquierda, o sea, esta y esta que está acá atrás, vamos a lograr cortes sagitales. ¿Diga? La 3. ¿Cuál es? ¿Y? No, aquí. ¿Es sí? Entonces, y esta es la última diapositiva. La orientación entonces va a depender de cuál de las 3 gradientes de campo magnético se activan durante el pulso de frecuencia, y esta es la diapositiva que tenemos en la tercera clase que hicimos. Variante Z para los cortes axiales, X y ¿ya? Seguro. ¿Me cachan de la pregunta? ¿Qué? Sí, no, Nadie se mueva uno. Nadie se mueva uno. La espalda. Convivencia. ¿Qué pasó? ¿Convivencia? Vamos a revisar las 2 preguntas de desarrollo. No.
Sí, al tiro, ¿no? Para que sepan al tiro y se vayan tranquilitos. No, pero se va donde Pues están de la duda. La lista, ¿dónde va? ¿La lista dónde va todo esto? Ah, bueno. Ya, entonces, una de las preguntas era que explique con lenguaje técnico qué ocurre con la excitación de frecuencia en un resonancia magnética. Esto es una respuesta larga. Era bastante larga. Entonces, la respuesta. Pero no la leamos, profe, díganle. ¿Eso es largo? No, falta todavía. Para que el protón se excite, ¿ya? Lo primero que debe ocurrir es que se emita una radiofrecuencia. ¿A qué frecuencia? A la frecuencia de precisión. Tiene que ser exacta. ¿Para qué? Para que el protón absorba la energía y entre en resonancia. Al entrar en resonancia, la magnetización longitudinal va a cambiar de posición, transformándose en magnetización transversal mediante un movimiento de nutaciones, quedando todos los protones en un estado energético down. ¿Sí? Sí. Supongo que sí. Por lo menos la gran mayoría de los términos, y ahí vamos a ir contando. Ahora, si ustedes querían terminar ya con un broche de oro la respuesta, al acelerar el protón en un estado energético, en este estado down, los spins van a girar en fase. Y a medida que transcurre el tiempo, estos spins se empiezan a desfasar debido a qué? Listo. Y con eso, 7. Profe, yo digo que no traería menos. ¿Ya? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Sí? Ah, estaba más fácil que esto, esta cuestión. Hablé de la precisión, pero más adelante. Que la radiofrecuencia sea Y la otra, explique de forma clara y con lenguaje técnico lo que ocurre en esta figura que somos Profe, yo me pasé. Esto estaba textual. En la foto. Yo lo puse en la foto y abajito en la foto se ve la descripción. Estaba textual. Sabemos que no imaginaba, sabemos que ante la ausencia de campo magnético, los spins están aleatorios. Estamos buscando a todos lados. Pero le ponemos un campo magnético principal o un campo magnético X, y lo que pasa es que estos se alinean de forma paralela o antiparalela. ¿A qué? Al campo magnético. De hecho sale ahí, paralela y antiparalela. No había por dónde perderse. Ahora, la imagen C, ¿qué pasa aquí? Se demuestra que los spins están procesando en torno al eje Z, ¿ya? Y en torno a la frecuencia de Gardner. Y la última, que como existen más spins en estados paralelos, ya que antiparalelos, se forma un vector de magnetización en dirección del campo magnético principal. Y eso era todo. Y eso era todo. Eso quiere decir que la C estaba en fase. ¿Cómo? Que la C estaba en fase. ¿Cuál valía de No necesariamente están en fase. Están en fase, están en sí. ¿Cuándo fue? ¿En esto? ¿En esto? Se fue la otra. ¿La dejo? No, la otra. Ah,